Solo entró al tribunal para cumplir con un trámite simple. No era acusado, no era testigo, no era nadie importante. Al menos eso creían. Su ropa humilde y su piel negra parecían suficiente razón para que las miradas se cargaran de desprecio. En cuestión de segundos, las risas contenidas, los gestos burlones y la humillación silenciosa llenaron la sala. Nadie defendió su dignidad. Nadie imaginó quién era en realidad. Pero lo que ocurrió después congeló el aire, hizo temblar la autoridad de quienes se burlaban y obligó a todo el tribunal a guardar silencio absoluto. La pregunta es, ¿a quién acababan de subestimar realmente? Para él, la vida siempre había sido una rutina sencilla, marcada por el esfuerzo silencioso y la resistencia diaria. Se despertaba antes del amanecer, trabajaba largas horas en empleos temporales y regresaba a casa cuando la ciudad ya dormía. No buscaba problemas, no llamaba la atención. Su único deseo era mantenerse alejado de los juicios ajenos y construir paso a paso una vida digna en un mundo que constantemente le recordaba que no pertenecía del todo. Había aprendido a caminar con la mirada baja, a evitar discusiones, a no responder cuando alguien murmuraba algo mientras pasaba. Esas pequeñas humillaciones se convirtieron en parte del paisaje, en un ruido de fondo que había aprendido a ignorar para poder seguir adelante. Sin embargo, esa mañana todo parecía diferente. Una sensación extraña lo acompañaba desde que abrió los ojos, como si algo invisible intentara advertirle. Tenía una cita breve en el tribunal, algo insignificante, relacionado con un documento que necesitaba para seguir trabajando. Solo entrar, firmar y salir. Nada más. Un trámite más en una lista interminable de obstáculos. Se vistió con lo mejor que tenía, aunque lo mejor seguía siendo modesto. Antes de salir, respiró hondo frente al espejo, intentando convencerse de que todo estaría bien. Las calles estaban llenas de gente apurada, indiferente. Nadie notó el peso que llevaba sobre los hombros. Nadie sabía que cada paso hacia ese edificio de concreto lo acercaba a un momento que pondría a prueba no solo su paciencia, sino también su identidad y la imagen que el mundo tenía de él. Lo que aguardaba dentro del tribunal no era solo una formalidad. Era una experiencia que destaparía una verdad que muchos prefieren no ver. Apenas cruzó las puertas del tribunal, el ambiente cambió de inmediato. El aire se sentía más pesado, más frío, como si aquel edificio no solo estuviera hecho de concreto, sino también de juicios silenciosos y prejuicios antiguos. A su alrededor, personas vestidas con trajes elegantes caminaban con seguridad, mientras otras esperaban nerviosas su turno. Él, en cambio, parecía fuera de lugar, como una sombra incómoda en un escenario que no estaba hecho para él. Las miradas comenzaron a clavarse en su espalda. Algunas eran rápidas y fugaces, otras, largas, cargadas de desconfianza. Podía sentirlas sin necesidad de girarse. Cada paso que daba parecía amplificar el eco de sus recuerdos, de todas las veces que fue señalado, confundido, sospechado, solo por el color de su piel. Intentó repetir en su mente que solo era un trámite, nada más. Pero su cuerpo no le creyó. Cuando llegó a la sala de espera, escuchó risas ahogadas provenientes de un grupo de oficiales que conversaban cerca de la pared. No necesitaba entender cada palabra para reconocer la burla. Sus miradas lo recorrían de arriba a abajo, deteniéndose en sus zapatos gastados, en su chaqueta sencilla, en su postura cansada. Para ellos no existía como persona, sino como un estereotipo, como una figura que encajaba perfectamente en sus prejuicios más arraigados. El silencio de la sala comenzó a pesar más que cualquier insulto. Algunas personas lo evitaban, movían sus pertenencias cuando él se acercaba, como si su sola presencia fuera una amenaza. Un empleado del tribunal lo observó con sospecha, revisando una y otra vez el documento que traía en las manos, como si esperara encontrar un error,
una excusa para negarle la entrada, para humillarlo delante de todos. Cada segundo dentro de ese lugar se convertía en una prueba invisible. Su respiración se volvía más lenta y controlada, pero por dentro todo hervía. La impotencia, el cansancio, la rabia contenida de tantas injusticias acumuladas en una sola vida. No era la primera vez que lo trataban así, pero esta vez había algo distinto en el ambiente. Una sensación de que todo estaba a punto de romperse. Los oficiales seguían observándolo. Se intercambiaban miradas, gestos, pequeñas sonrisas cargadas de arrogancia. Uno de ellos negó con la cabeza, como si su sola presencia resultara ofensiva. Otro apuntó discretamente hacia él, despertando la atención de más personas. En cuestión de minutos, el murmullo creció. Las miradas se multiplicaron. Se convirtió en el centro silencioso de la sala. Fue entonces cuando algo inesperado ocurrió. Un movimiento sutil. Una reacción en cadena. Personas que antes ignoraban la situación comenzaron a mirar con incomodidad. El ambiente se tensó de una forma diferente. La burla ya no parecía tan segura. La arrogancia empezó a tambalear, como si una verdad oculta estuviera acercándose con pasos firmes. Él, sin decir una sola palabra, metió la mano en su chaqueta, y en ese instante, todo cambió. Todas las miradas se fijaron en su mano cuando salió lentamente de la chaqueta. El aire se volvió denso, irrespirable. Los músculos de los presentes se tensaron. Algunos retrocedieron apenas un paso, otros contuvieron la respiración, como si el más mínimo movimiento pudiera desatar una tragedia. Durante una fracción de segundo, el tiempo pareció detenerse dentro de aquellas paredes frías del tribunal. En lugar de un objeto peligroso, lo que apareció fue algo pequeño, metálico, brillante bajo la luz artificial. Un distintivo oficial. No era viejo ni improvisado. Era auténtico, pesado de significado, marcado por una autoridad que nadie en esa sala esperaba ver en sus manos. La ironía cayó sobre todos como una ola cruel y contundente. Los oficiales que minutos antes se habían burlado comenzaron a cambiar de expresión. La seguridad en sus rostros se transformó en confusión. La superioridad dio paso a la duda al miedo. Aquello que creían controlar ya no estaba en sus manos. Habían estado juzgando, señalando, humillando a un hombre que pertenecía al mismo sistema que ellos decían defender. Un silencio absoluto se apoderó del lugar. No hubo risas, no hubo murmullos, solo una conciencia colectiva que empezaba a despertar, forzada por la realidad que tenían delante. La sala, que antes lo miraba con desprecio, ahora evitaba cruzar su mirada. La vergüenza comenzó a impregnar cada rincón. Pero el distintivo no era lo más impactante. Lo verdaderamente devastador fue lo que representaba. Años de sacrificio, entrenamiento, disciplina, servicio. Un hombre que había jurado proteger una sociedad que, en ese momento, no dudó en señalarlo como peligroso solo por el color de su piel. La humillación, que había sido suya, ahora cambiaba de dueño. Cada gesto burlón, cada mirada despectiva, cada juicio silencioso regresaba multiplicado, golpeando directamente a quienes creyeron tener el derecho de degradarlo. La imagen que habían creado en sus mentes se desmoronaba frente a la verdad. Y entonces, cuando todos pensaban que lo peor había pasado, cuando creían que el momento de tensión había alcanzado su punto máximo, una presencia aún más potente se sintió en el tribunal. Algo estaba a punto de ocurrir, que dejaría una marca imposible de borrar. El tribunal volvió a su ritmo habitual, pero nada era igual. Las miradas que antes lo atravesaban con desprecio ahora se desviaban, cargadas de vergüenza e incomodidad. Aquellos que se habían reído ya no encontraban nada gracioso. La autoridad que creían poseer se había quebrado en segundos, expuesta ante todos por su propio prejuicio. Para él,
Sin embargo, no hubo sensación de victoria, solo un cansancio profundo, una tristeza silenciosa por saber que, sin ese distintivo, la historia habría terminado de una forma muy distinta. Al salir del edificio, el aire de la calle se sintió diferente, más libre, pero también más pesado de significado. Había sobrevivido al momento, pero la herida invisible seguía allí. No en el cuerpo, sino en la memoria. Ese tipo de herida que miles de personas cargan a diario por el color de su piel, por su origen, por no encajar en la imagen que otros consideran correcta. Lo ocurrido en ese tribunal no fue un caso aislado. Fue un reflejo de una realidad que se repite en barrios, escuelas, calles y oficinas alrededor del mundo. Personas juzgadas antes de ser comprendidas. Vidas marcadas por prejuicios que deberían haber desaparecido hace mucho tiempo. Ese día, él pudo demostrar quién era realmente. Pero la verdadera pregunta no es quién era él, sino por qué necesitó probarlo para ser tratado con respeto. Esta historia no es solo suya, es de todos aquellos que alguna vez fueron mirados como menos, como sospechosos, como invisibles, y también es de quienes eligen mirar hacia otro lado. Ahora, la decisión es tuya. ¿Seguirás siendo un espectador silencioso? ¿O serás parte del cambio que este mundo necesita?